Buenos días, buenas tardes o buenas noches, licenciada. Mi nombre es Maynor Alonso Díaz, estudio en la Universidad de OCE. Estoy inscrito en la sede de La Esperanza en Tibucá. En este caso me corresponde hacer una presentación multimedia sobre las generalidades de la historia. Daremos inicio teniendo en cuenta que entendemos como las fuentes de investigación histórica. Las fuentes de investigación histórica son los elementos que nos proporcionan información acerca del pasado humano y como estos eh, hay dos tipos. Están las fuentes de investigación directas y las fuentes de investigación indirecta. ¿A qué nos referimos con las fuentes de investigación directa? Las fuentes de investigación directa son aquellas que pues comprenden los elementos originales elaborados con el fin de proporcionarnos información acerca de los hechos eh, relevantes del pasado, vividos por los diferentes grupos de las diferentes civilizaciones que en el pasado se dieron. Y dentro de estas fuentes indirectas se encuentran las crónicas, los documentos, cualquier tipo de documento, así como también las inscripciones, los códigos, las pinturas, geoglifos y también los petroglifos. Como tenemos clara la idea de que aquellas fuentes directas son cada una de las herramientas o cada uno de los documentos que nos ayudaron, o mejor dicho, que las personas en el pasado pensaron en una manera de poder explicarle a las civilizaciones futuras cómo se realizaban los diferentes procesos para poder ya sea sobrevivir o simplemente saber el conocimiento del por qué pasaban las cosas, los cuales se podían redactar o se podrían grabar en códigos, en pinturas o en las diferentes fuentes ya aquí expuestas. Así como están las fuentes directas, también tenemos lo que son las fuentes indirectas. ¿Y a qué nos referimos con las fuentes indirectas? Pues tenemos entendido que las fuentes indirectas son aquellas que sin tener la finalidad de proporcionar información, fueron o son útiles para comprender algunas características de los pueblos que se estudian. Y dentro de esto pues tenemos los edificios o los restos de los edificios, los utensilios y también tenemos los restos fósiles, armas y herramientas. Los edificios, pues para darles un ejemplo más claro, podemos tomar en cuenta lo que son las pirámides de Egipto. Las pirámides son una obra arquitectónica que nos dan a entender, o mejor dicho, nos hacen pensar en primera instancia cómo estas fueron construidas. Pero lo que tenemos más claro es que éstas brindaban un techo, brindaban eh, seguridad a la civilización que en su momento las utilizó. Así también como los utensilios, así también como los restos fósiles que los que se encargan de, o los que se encargaron en descubrir estos restos son aquellas personas que nosotros llamamos em, arqueólogos. Así también tenemos entendido que como existen fuentes de investigación histórica, que son las que nos ayudan a entender cómo sobrevivían y funcionaban las civilizaciones del pasado o las civilizaciones anteriores a la nuestra, también tenemos ciencias que hasta el día de hoy nos han ayudado a comprender la historia del mundo. Y en este caso tenemos las ciencias auxiliares de la historia, el segundo tema de esta presentación. Y tenemos entendido que las ciencias auxiliares de la historia, em, en la actualidad, con los elementos científicos y tecnológicos, la historia se ha acudido y se ha auxiliado de muchas ciencias para lograr el estudio del pasado humano. También, aunque las ciencias sociales por su afinidad son
las que mayor auxilio presentan a la historia. Hay otras ciencias que pues contribuyen al estudio científico del pasado humano. Tenemos aquí varias ciencias. Vamos a tener el ejemplo de las siguientes ciencias. Tenemos como algunas de las ciencias auxiliares que nos han ayudado hasta el momento, la geografía. ¿Qué es la geografía? La geografía es aquella ciencia que nos ha permitido conocer las características de los lugares donde se han asentado las diferentes civilizaciones o sociedades. También está la cronología, que la cronología se define como aquella que describe el tiempo en que se dieron los diferentes hechos de las civilizaciones. Tenemos también lo que es la ciencia de la antropología. La antropología entiende y analiza los restos dejados por el ser humano en otras épocas. También tenemos lo que es la paleontología. La paleontología es aquella ciencia que estudia los seres de épocas pasadas, cuyos restos se encuentran fosilizados. Es aquí donde estuvimos hablando en lo que son las fuentes que ayudaron a descubrir la historia, los fósiles. Aquí es donde esta ciencia nos ha ayudado hasta el momento, la paleontología. También tenemos lo que es la sociedad o la ciencia que estudia la sociedad, que es la sociología. Y entendemos por sociología aquella ciencia que apoya a la historia porque estudia la organización y el funcionamiento de la sociedad. También tenemos la economía, que es aquella ciencia que estudia e investiga la forma como se producen, distribuyen y consumen los bienes al interés de cada uno de los individuos de la sociedad. La etnología. Como bien sabemos, la etnología proviene del vocablo etnia, que es aquella ciencia también que, eh, que estudia, que estudia las etnias. Tenemos la química, que ya todos conocemos la química, que es donde se encuentran los elementos, la física, y también tenemos lo que es la demografía, que la demografía es aquella ciencia que estudia los movimientos y las estructuras de las poblaciones en un periodo determinado. Siendo así y teniendo en claro lo que son las ciencias auxiliares que hasta el momento nos han ayudado a saber cómo funcionan las civilizaciones futuras y las fuentes, ya sean directas o indirectas, que nos han permitido también saber cómo funcionaron y convivieron las civilizaciones futuras, no queda de otra que agradecer por su espacio, por su tiempo y me despido de ustedes deseándole éxitos en sus labores diarias. Sin más que decir, me despido.